Sigamos hablando de acciones correctivas, sigamos hablando de todas aquellas tareas que debe realizar el operador de planta en esas tareas rutinarias y aquellas que no son tan rutinarias que se generan por alguna anomalía o inconveniente y que, bueno, dada las habilidades y experiencia del operador, se van a poder revertir para poder llegar al producto final. Recuerden que si hablamos de acciones correctivas, son tareas que nosotros como operadores tenemos en diferentes máquinas, en diferentes sectores que debemos conocer. Recuerden que estas tareas que nosotros hablamos están descritas en el manual de operaciones, que es el último apunte, donde vemos todas las tareas de campo o mayor cantidad de las tareas más importantes que debe desarrollar el operador de campo y que generalmente en nuestras plantas, en nuestra región, la mayoría de los procesos productivos y de automatización se realizan con algún operador panelista o auxiliar que es el encargado de controlar los lazos de control, que lo hemos visto en el apunte número 11 cuando hablamos de PLC, los controladores lógico-programables y todo lo que tiene que ver con la automatización, y que bueno, dichas tareas se realizan en concordancia o en coordinación con el panelista y el operador de campo, que es el encargado de estar con las diferentes máquinas. ¿Sí? Nosotros los que vamos a ver ahora son las tareas de preparación, ¿sí? Nuestro segundo sector que hemos aprendido después de la prelimpieza de grano, donde tenemos las etapas de quebrado y triturado, laminado, expandido y secado de expandido. Y entre medio de esta etapa de preparación, entre la prelimpieza y dicha etapa, tenemos el acondicionamiento previo de grano, donde se utiliza esa torre vertical de acondicionamiento de cereales, en donde se busca por vapor y de manera indirecta, o sea, es un proceso de manera indirecta como hemos aprendido, el secado de los granos y el movimiento, que a comparación y a diferencia con el secado de granos que vimos en el módulo 1 de acondicionamiento, ese secado se da con la máquina cerrada, es un secado quieto y que se realiza con aire caliente. En cambio, por el modelo, por el proceso de producción, necesitamos que la planta siempre tenga materia prima para lograr los productos. Recuerden que la planta de producción es un mecanismo donde se almacenan los granos y son enviados de manera directa, ¿sí? A lo que es el proceso. ¿Qué quiere decir? Que mientras se va generando, se tiene que ir de alguna manera alimentando la planta. No se puede cortar por ninguna situación, sino lo que se hace, en este caso, es el parate de la planta de manera automática por falta de granos o por falta de la materia prima para lograr los productos principales que nosotros hemos aprendido, como los aceites, ¿sí? El famoso aceite crudo y deshumado o virgen o neutro, las harinas, el pellet de cáscara y otros subproductos.
Bueno, hablemos del acondicionamiento previo de granos, que hasta el momento nosotros ya lo conocemos. A continuación lo que veremos son las diferentes tareas, que no son muchas, pero tienen que ver con el control. Acá lo que vemos es un diagrama de flujo donde nos permite ver un poco los controles necesarios que nosotros tenemos que tener en cuenta. Recuerden que en la grabación anterior hemos visto todo lo que corresponde a la parte de prelimpieza, ¿sí? Donde son tareas que no son complicadas, no son complejas, quédense tranquilos que no es nada de otro mundo, solamente tiene que ver con la experiencia y la habilidad que vamos adquiriendo durante la puesta en marcha de la planta, ¿sí? Los inconvenientes que se van generando, el conocimiento del funcionamiento de las máquinas y demás. Bueno, acciones correctivas para controlar la temperatura de los granos en la entrada del bin heater o de la torre vertical de acondicionamiento, que era esa torre que nosotros aprendimos que, que realiza, o el objetivo es realizar un secado instantáneo en movimiento de manera indirecta utilizando vapor a diferentes temperaturas con el objetivo de llevar los granos a valores que tienen que ver con el 10% aproximadamente, o mejor dicho, entre un 10% y un 12,5% y en algunas plantas hasta un 13,5% como límite. Con la idea de utilizar esta temperatura de manera indirecta para poder generar dicho acondicionamiento previo para lo que va a ser la molienda, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que empezar a conocer en esta etapa, ¿sí? Vamos a ir viendo algunos puntos, como por ejemplo registrar la temperatura del aire de entrada al equipo. El valor de la temperatura se lee del dato de la pantalla de acondicionamiento que tiene que ver justamente con el bienestar. ¿Qué quiere decir? Que el panelista en la parte del PLC, o sea, del SCADA, que nosotros aprendimos cómo funciona y ya tenemos una idea, va a tener prácticamente la pantalla en obviamente en varias etapas de los diferentes procesos, pero principalmente en lo que tiene que ver con el acondicionado de producción y en este caso con la nomenclatura del equipo, que en este caso se denomina bin heater o puede ser torre vertical de acondicionamiento, secador, sí, dependiendo de la planta. ¿Sí? Una nomenclatura que no importa que se la sepan porque todas las plantas las van cambiando, le van dando diferentes denominaciones como para que sea también, digamos, sencillo el, la identificación de la máquina. Tenemos lo que es la regulación de la presión de vapor, revisar válvulas de acción de vapor, si no aumenta la presión, revisar el estado de las trampas de estas válvulas de vapor en cada uno de los pisos. Puede haber alguna válvula que haya sido trabada, que esté abierta, esté cerrada. El aerotermo, recuerden que este equipo tiene unos aerotermos que son los famosos radiadores, que lo vimos en la parte de preparación, también lo vimos en la parte de harina, que lo que busca es que circule vapor por ese radiador y que pueda, digamos, por un mecanismo de aspiración, que no es más que un ventilador, de manera negativa, aspirar aire y calentarlo para generar justamente alguna tarea en particular. En la parte de harina para lograr el secado y acá fundamentalmente también con el objetivo de aspirar, ¿sí? Ese vapor, aspirar el aire caliente que también se genera en el interior de la máquina de manera indirecta y demás. El aerotermo deshabilitado puede estar habilitado, ingreso de aire, la cuestión de los valores de temperatura, que el rango esté entre los valores adecuados, entre 65 y 95, que estos son valores que pueden ir cambiando dependiendo del tipo de planta por una cuestión de productividad, capacidad de equipos, instalación, edificaciones y demás. Son valores intermedios o como para tener una referencia y saber medianamente cómo se trabaja en este tipo de planta. La moduladora que se encuentre funcionando, la válvula moduladora es una electroválvula, como hemos aprendido en la parte de automatización y en algunas de las unidades anteriores, que son inclusive en el apunte o en la unidad de calderas, que son válvulas que regulan la presión de trabajo de acuerdo a la automatización del proceso. O sea, toman mediante el PLC acciones que permiten ir regulando el caudal. Es decir, si nosotros tenemos un caudal, obviamente que va a depender la cañería, pero la válvula está trabajando al 100% y tenemos una temperatura de 100 grados, pero en ese piso de esa torre, en alguna parte o en algún piso en particular necesitamos 80 grados, esos 100 grados al cual estamos trabajando están mal, o sea que estamos desfasados 20 grados. Entonces, por ende, de manera automática,
la moduladora o esta electroválvula lo que va a hacer es regular, empezar a cerrarse para que pase menos vapor y para poder lograr la temperatura adecuada de vapor. Entonces, esa moduladora, como lo dice la palabra, es una válvula que permite regular de manera automática o manual el paso del vapor para corregir justamente mediante esta acción correctiva el valor de la temperatura de ese piso en particular. Recuerden que a medida que va cayendo los granos en esta torre, va trabajando con diferentes temperaturas hasta trabajar con una temperatura, digamos, de secado o de enfriado para que salga, digamos, atemperado y pueda ir al proceso de triturado, quebrado y demás. Puede ser que la trampa de vapor se encuentre cerrada. Si la temperatura es más alta, controlar, ¿sí?, justamente el cierre del vapor, como veníamos diciendo. El control de los ventiladores que se encuentran en servicio, los ventiladores de aspiración que están conectados a los separadores ciclónicos. Recuerden que estas acciones correctivas van de la mano de la unidad de preparación que nosotros vimos en la unidad o en el apunte número 14. En caso de que la corriente del transportador se eleve demasiado, se produce un rebalse en la tolva que, por ejemplo, vuelve para la parte de prelimpieza. Entonces, el transportador que trae los granos limpios, sin materia extraña, desde la prelimpieza por una pasarela hacia justamente esta torre vertical, si aumenta la tensión, es decir, si aumenta el amperaje de la máquina por algún sobreamperaje, alguna potencia, algo, una falla del equipo, justamente va a producir un rebalse en alguna tolva. Recuerden que estos equipos están enclavados, tienen un sistema de enclavamiento que por una cuestión de atoramiento y parate justamente del proceso, si hay un inconveniente en la máquina se para y a su vez se paran todas las máquinas hacia atrás y las máquinas hacia adelante, ¿sí? Se toma alguna acción correctiva de manera automática para obviamente no generar inconveniente en las máquinas que siguen, así que los atoramientos son bastante complicados. El vaciado del equipo se controla al nivel de la tolva, del bingiáter o de la torre vertical de acondicionamiento, en la pantalla y en la variable de control. ¿Sí? Estas máquinas en su interior tienen un sistema de mallas que se limpian, ¿sí?, esporádicamente por si se llega a atorar el equipo mediante la alimentación. Bueno, ahora vamos a ver de manera en diagramas, justamente lo que tiene que ver con las acciones correctivas que veníamos hablando. Acá tenemos un diagrama que tiene que ver justamente con esta etapa de acondicionamiento previo al proceso de preparación, donde vemos, por ejemplo, tarea. Justamente en estas torres verticales, si en el panel del Bingeter o de la torre vertical, en este caso habla de dos torres, es decir, son dos líneas de producción, dice acción P6 sala de control y se registra la temperatura del aire de entrada al equipo, obviamente. Si hay alguna anomalía, como por ejemplo una temperatura fuera de rango, vamos a tener acciones correctivas y si no, se sigue justamente la siguiente etapa. Acá, por ejemplo, dice registrar la temperatura del aire de entrada al bingeater o de la torre vertical de acondicionamiento. ¿Temperatura fuera de rango? ¿Sí o no? Si es sí, bueno, abrir la válvula moduladora, que puede ser automática o manual, accionarla manualmente para aumentar o disminuir el vapor del aerotermo, para modificar la temperatura del aire en los diferentes pisos. Si el lazo de control no funciona, avisar al jefe de turno para que dé aviso a mantenimiento o al agente de mantenimiento eléctrico, instrumentación y control, consultar con el operador de caldera si hay algún problema en la línea de vapor. Recuerden que cuando vimos caldera hablamos de una válvula principal que viene justamente de un ramal de la caldera, de la generación de vapor, y que puede ser que se esté cerrando, puede tener alguna falla, alguna válvula intermedia en lo que es la parte de transferencia o traslado por cañería hacia cada uno de estos sectores, puede haber alguna electroválvula que se haya cerrado y que, bueno, por eso es fundamental la acción del panelista o del operador auxiliar que controle justamente todo este valor y se pueden también chequear de manera de campo, o sea, de manera manual. Bien, en este caso si hay una temperatura fuera de rango. Si no hay temperatura, sigue todo normal, lo que hacemos es pasar a la siguiente fase. Por ejemplo, registrar la temperatura de salida de la torre vertical. ¿La temperatura está fuera de rango? No, bueno, seguimos la siguiente etapa. Pero si está fuera de rango, regular el vapor en los intercambiadores justamente de vapor que son los de la salida. Hablamos de entrada, ahora hablamos de salida, ¿sí?, de temperatura. Bien, seguimos a la siguiente etapa.
Controlar la presión de vapor, justamente de entrada o de salida del equipo. Presión fuera de rango, sí, bueno, regular la válvula moduladora, verificar el separador de gota que no esté inundado. Este es un separador que es un equipo que se encarga justamente de... em, es un separador por una condensación que se puede dar dentro de alguna cañería o del equipo y que puede afectar obviamente a la mercadería en el caso de que las cañerías por donde pasa vapor indirecto y que producen el secado pueden estar pinchadas y pueden generar justamente humedecimiento de la materia prima que está en movimiento para lo que va a ser la molienda. Controlar el nivel de la tolva, justamente de este equipo. El nivel funciona incorrectamente, dice dar aviso al jefe de turno para ajustar el medidor. En el caso que no, se sigue la siguiente etapa. Dice, tarea, en cada uno de los 8 pisos de los bingiaters, dice controlar que no existan pérdidas de vapor, controlar cada uno de los niveles de los paneles. Esto se controla porque hay, obviamente, presostato, controladores de presión, que permiten saber si hay una pérdida en alguna de esas cañerías y poder cerrar alguna de las válvulas para que no se escape el vapor hacia, o sea, y vaya a estar en contacto con justamente la materia prima, como venimos diciendo. ¿Existen pérdida de vapor? Sí, bueno, cerrar la válvula de piso, en el caso de que no, se sigue hacia la siguiente etapa. Recuerden que todo esto se asienta en los partes diarios y donde nosotros vamos de alguna manera en el turno agregando todo lo que va sucediendo. Vaya todo bien o si se presentan algunas anomalías en el proceso. Bien, pasamos a la etapa de preparación. El objetivo justamente es describir la metodología y los pasos a seguir para realizar el monitoreo y el control de las operaciones de las diferentes líneas de preparación. Recuerden que cuando hablamos de líneas son máquinas, o sea, es una línea que produce A o uno, puede haber una línea B o dos, una línea C o tres, una línea D o cuatro, que esto es lo que nos da indicio de que hay 4 líneas de la misma máquina y que van generando obviamente en serie diferentes productos. Las tareas que se detallan en el procedimiento son realizadas por el operador de campo, que las realiza al menos una vez por turno. Asimismo, el operador podrá repetir las actividades de control cada vez que se considere necesario cuando se realicen modificaciones relevantes en los parámetros de funcionamiento de las líneas. Bueno, acá por ejemplo tenemos en este procedimiento 2 líneas, A y B, por eso tenemos triturador 1, 2, 3 y 4 que pertenecen a la línea 1 o A, y el 5, 6, 7 y 8 que pertenecen a la línea 2 o línea B. Bueno, arrancamos. Esto en generalidad no es necesario que se enrosquen sabiendo cuánta línea de producción puede haber en una planta. Uno cuando entra a trabajar en estas plantas le dicen, tenemos 2 líneas, tenemos 3 líneas de producción. Entonces lo que nosotros hacemos es conocer una línea de producción y después la otra línea ya son más fáciles, porque es lo mismo. Bueno, revisión general de los trituradores. Recuerden que la primera máquina después de la torre de acondicionamiento son los trituradores y los quebradores, que en esta etapa se realiza justamente la molienda del grano para lo que va a ser su posterior laminado y obviamente expandido, ¿sí? La etapa de preparación tiene lo que es el triturado, barra quebrado, el laminado, el expandido y el secado de ese expandido hacia lo que es el camino hacia la extracción. Bueno, revisión general de los trituradores, tiempo estimado 15 minutos, son aproximados, es para tener una idea. Este control se realiza... Bueno, controlar las correas mediante ventana de inspección, verificar el desgaste y la tensión de las mismas, escuchar que los rodamientos y los motores estén funcionando correctamente, la cortina de alimentación del grano debe caer de forma pareja, controlar las tuercas de regulación y los topes, que esto tiene que ver con los rolos, en este caso trituradores, quebradores que tiene la máquina, esto es para según en los videos que nosotros vimos, la luz que se genera entre eso y que, bueno, el desgaste de estos
rolos, produce justamente un mal triturado, un mal quebrado, o en el caso de los laminadores, un mal laminado. Control y estado de la rasera, o sea, la rasera lo que tenemos que hacer es controlar los imanes, la rasera de los alimentadores, controlar que no se encuentren desgastadas ni dobladas. Recuerden que estas máquinas son equipos mecánicos que se van desgastando, que tienen imanes y que tenemos que ir controlando de manera visual. Y si detectamos alguna anomalía, avisamos. Bueno, observación, estado general del equipo, acción, si no se encuentra en funcionamiento correcto, se avisa al jefe de turno para que realice el mantenimiento correspondiente o dé aviso al personal de mantenimiento o a quien considere necesario, ¿sí? ¿Dónde se realiza esto? En el equipo. Estamos viendo imagen justamente donde vemos una tapa, una rejilla, donde se ven justamente las correas de giro del equipo, las raseras, los imanes del triturador. Parada de los trituradores por algún inconveniente. Tiempo estimado 10 minutos. Esta operación la puede realizar el panelista o el operador de campo indistintamente. Mando local, el operador de campo y mando remoto, el panelista. ¿Qué quiere decir? Mando remoto para la máquina desde el PLC. O sea, si vamos al PLC, sería algo así. Según lo que nosotros aprendimos, de estas pantallas podemos parar y poner en marcha equipos. Pero si hablamos de modo remoto, perdón, de modo local, estamos hablando de que el equipo tiene un tablero justamente donde se controla el amperaje y se puede parar el equipo. Pero para eso tiene que dar el OK el operador panelista. Esta operación la puede realizar el panelista, como dijimos, o el operador de campo indistintamente. Y bueno, los pasos para parar en la máquina son parar el alimentador, que justamente es el alimentador que descarga en la máquina, un alimentador mecánico para no atorar el equipo, parar el motor B que se encuentra en la parte superior y el motor A que se encuentra en la parte inferior. Si va a quedar fuera de servicio el triturador, cerrar el damper de aspiración del multiaspirador correspondiente. En caso de que quede fuera de servicio, más de 8 horas. Si se lo deja fuera de servicio por un periodo largo, se cierra la cuchilla de alimentación, se vacía la tolva y bueno, y si el periodo es corto, no hace falta vaciar la tolva. Para el alimentador, o sea, parar el alimentador multiaspirador correspondiente al triturador, estamos hablando de todos los equipos que están conectados a esta máquina. Observar la finalidad del parado del triturador, si es para mantenimiento, destrabarlo y en función de ello sacarle fuerza a los motores, desconectar los fusibles para que el motor no arranque como medida de seguridad. ¿Qué quiere decir? Esta es una etapa de consignación que tienen todos los equipos. Es como decir, bueno, se le va a meter mano, se va a hacer mantenimiento a una máquina para evitar que se ponga en marcha y que se genere un accidente, hay que sacarle fuerza. ¿Qué quiere decir fuerza? Proceso de bloqueo, sistema lockout, o sea, bloqueo loto, que es un procedimiento universal que permite de alguna manera asegurarnos que nadie pueda poner en marcha una máquina y que arranque cuando hay gente laburando, trabajando. Bien, eso por un lado. Bueno, acá tenemos lo que es realizar la secuencia de script en la botonera. Ahí tenemos lo que es el parate mediante un tablero de mando. Arranque de los trituradores. Tiempo estimado 6 minutos. Esta operación la puede realizar el panelista o el operador de campo indistintamente. Mando local, el operador de campo y mando remoto, el panelista. Pasos para dar arranque al equipo. Dar marcha al motor A, que se encuentra debajo del equipo, o sea, los rolos de abajo. Dar marcha al motor B, que se encuentra en la parte superior. Escuchar ruido de roce entre los rolos, dar marcha al alimentador que se encuentra en la parte superior, corroborar el quebrado del triturado en las dos ventanas de inspección y bueno, el damper del aspirador que se encuentre abierto, del multiaspirador que se encuentre abierto. Realizar la secuencia descrita justamente en el mando local. Control de la corriente de motor. Esto es normal en todas las máquinas, en todos los motores, en todos los mecanismos motrices y que bueno, cada uno de ellos dependerá qué tipo o qué valor de corriente en amperaje tendrá de rango correcto para funcionar. Recuerde que si el rango es alto o bajo, el equipo se para por una cuestión de seguridad. Se controla cuando se recorre la planta en el panel del tablero de control. Si el rolo es nuevo, se debe trabajar entre 70 y 80 amperes. Estos son referenciales. Si el rolo está gastado normalmente, trabaja entre 85 y 90. El motor se para automáticamente cuando pasa la barrera de los 110 amperes y los dos motores trabajan con el mismo amperaje. Por eso, justamente hay un control, un display donde nosotros vamos viendo el amperaje del motor A y del motor B para saber, obviamente. Por eso la experiencia de trabajar en estos lugares nos va a dar justamente la tranquilidad de saber que el equipo está trabajando de manera correcta. Acá, por ejemplo, vemos el motor A y el motor B en el control local.
Regular la carga, los alimentadores deben tener una apertura del 30% para que la carga se distribuya uniformemente entre todos los trituradores. Los trituradores tienen una alarma de bajo nivel, controlar el estado de los imanes con el equipo en marcha, tiempo estimado 7 minutos por cada triturador. La limpieza de los imanes la realiza el operador de campo 1 o 2 veces por turno. Hay dos tipos de imanes para la línea A y uno solo para la línea B, ¿sí? O uno solo para línea A y para línea B son 3 imanes del mismo lado. Esto va a depender de la planta. Acá lo que vemos, por ejemplo, en la acción correctiva es que la observación que se detiene es la suciedad del imán. La acción que nosotros tomamos es proceder a limpieza del imán y asentar en el partidario donde se realiza sobre el equipo. Y acá vemos, dice limpiar el imán con guante anticortes o anticortante, ¿sí? Acá se utiliza un mecanismo para poder limpiar justamente en la rasera. Acercar la escalera, retraer el imán, limpiar el imán pasando algún mecanismo, tirar los residuos en el cesto, poner la tapa del imán y retirar la escalera como mecanismo. Corroborar la descarga, que no haya grano de descarga en los ciclones de aspiración. La inspección visual de la calidad del triturado se realiza con el equipo en marcha, con un tiempo estimado de 20 minutos que nos lleva. Esta operación se la hace el operario de campo varias veces por turno en cada uno de los trituradores, debido a que el triturado influye de manera significativa en la calidad del producto final. Lo mismo pasa en el laminado. Entonces, cada 45 minutos nosotros tenemos que controlarlas por diferentes puntos de muestreo, cómo van saliendo el producto de la máquina. En este caso, acuérdense que es una molienda, es un producto intermedio hasta llegar justamente al producto final. Observación, dice el triturado en medio y en un cuarto. Acción, regular la apertura de los rolos y donde en el equipo dentro de cada una de las compuertas. Procedimiento para la medición del perfil de triturado con la máquina en marcha se realiza. Nosotros como operadores tenemos rutinas que se realizan con la máquina en marcha y rutinas que se realizan con el equipo frenado, detenido o consignado por cuestiones de seguridad. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si el equipo está en marcha no es que vamos a meter la mano en cualquier lado. Hay puntos de muestreos, hay lugares de seguridad, digamos, donde se pueden realizar el control de muestra de manera visual o a través de una etapa de inspección y demás. Bien, abrir las compuertas del triturador, tiempo estimado que nos lleva justamente el procedimiento de medición del perfil del triturado son 8 minutos. Sacar las muestras con la cuchara o el cucharín en cada una de las ventanas de inspección. Vertir cuidadosamente una muestra de 100 gramos en una balanza. De hecho, ahora vamos a ir viendo algunas imágenes donde vemos el punto de muestreo, acá vemos los rolos, el rolo superior, lo que nosotros aprendimos que el grano, el poroto se parte en medias partes y después se parte en octavas partes, en el rolo inferior, en el rolo de abajo. Entonces nosotros lo que venimos haciendo es, abrimos las compuertas del triturador, sacamos las muestras, vertimos cuidadosamente una muestra de 100 gramos en una balanza, volcar los 100 gramos de muestra en el tamiz, sacudirlo. El paso de las mallas separa los medios gruesos según el mesh, en este caso mesh 4 salen gruesos y el mesh 10 sale en medio, como hemos aprendido en la parte de zaranda. O sea, el mesh es la apertura que tiene la zaranda, en este caso de mano, como la que vimos en el calado, ¿sí? Zaranda manual y que permite justamente separar medios y gruesos para saber si el triturado está saliendo bien. Volver a utilizar la balanza para pesar las dos nuevas submuestras de medios y gruesos. Vemos que como se tomó una primera muestra de 100 gramos, los resultados del pesaje en la balanza, ¿sí? La submuestra representa el porcentaje sobre el total de los medios y el grueso, tal como es el caso que si se tomó 9 gramos de medios serán 9% del total de la muestra. Una vez obtenidos los resultados, anotarlo en la planilla y tirar las muestras dentro del equipo. Este procedimiento se realiza tanto en el triturado medio y de octavo y los rangos aceptables son 5% para grueso y 22% para los medios. En caso de que no se cumpla con estos rangos, se deben tomar acciones correctivas de controlar los estados de los rolos y la separación entre los mismos, pasar la medición al parte diario. Entonces acá tenemos imágenes, observar el triturado medio, las octavas partes en la parte superior, sacar las muestras con una cuchara en cada una de las ventanas de inspección. Acá vemos el cucharín, vemos la balanza, vertir cuidadosamente la muestra de 100 gramos en la balanza, agitar el tamiz, separar en dos las submuestras, dice pesar las dos submuestras en la balanza. Alimentador multiaspirador. Dice, control del giro del reductor del alimentador multiaspirador con el equipo en marcha. 1 minuto. Y dice, controlar que el reductor esté funcionando y girando correctamente. Recuerden que el multiaspirador cumple la función de que cuando se realiza el triturado y el quebrado, se produce nuestro segundo pasaje de descascarado. Si nos remontamos a la unidad
de preparación, nosotros aprendimos que durante el pasaje del grano en la torre vertical de acondicionamiento, es decir, en el injeter, por la temperatura que se genera, se va partiendo y se va achicando la cáscara. En realidad, al achicarse, se parte la cáscara y se va de alguna manera generando un descascarado o un primer pasaje descascarado que es aspirado por los ciclones y los ventiladores para llevarlo justamente a la etapa de lo que va a ser el descascarado, o sea, la parte de aspiración por los multiaspiradores, y que es llevado a la zaranda y después a los molinos para poder de alguna manera molerse y enviarse a lo que va a ser la máquina peletizadora, y de ahí obtendremos los famosos pellets de cáscara. Entonces los multiaspiradores cumplen esa función de aspirar, tienen una potencia bastante importante para lo que es la aspiración justamente de las cáscaras y de los finos. Ese es el cometido de este tipo de máquina. Entonces, en la torre vertical tenemos multiaspiradores, en esta etapa donde van cayendo los granos ya molidos, tenemos multiaspiradores para justamente las cáscaras que no han sido separadas o no han sido descascaradas, terminen siendo descascarados justamente luego del proceso del quebrado barra triturado. Se controla el reductor que esté funcionando y girando correctamente. Observación, el reductor del giro siempre en sentido hacia la persona, en sentido horario y antihorario. Acción, si está parado o girando en el sentido contrario, dice, donde se realiza el chequeo y obviamente en la máquina. Nosotros tenemos que controlar eso. Acá vemos el sentido giro y controlar que el giro reductor sea el giro horario y antihorario. Se controla el nivel del alimentador multiaspirador con el equipo en marcha, tiempo estimado 1 minuto. Observar que el nivel se encuentra a un 50%. Proceder a determinar la causa de un posible atascamiento, donde se realiza en el equipo. Acá, por ejemplo, vemos el nivel de la tolva, el visor, y nos permite ver justamente, en este caso, observar el 50%, nivel alto, dar velocidad al alimentador para que descargue más rápido. Controlar la apertura del damper, ¿sí? La palanca del damper, que es justamente la parte de aspiración, esto es una ventana. Posicionar la palanca del damper en un 90%, avisar al jefe de turno y asentar en el parte diario. Laminado. Existen dos laminadores en esta línea de producción, los aliados que los llaman Crow. Son laminadores, nada más. Se realiza un procedimiento general para el mantenimiento de ambos y se realiza una distinción particular para el funcionamiento de cada uno. Bueno, ¿qué es lo que hacemos generalmente en este tipo de máquinas? Controlamos la alimentación del laminador. Este control visual se realiza sobre el equipo para verificar la alimentación del laminador para que sea pareja. Recuerden que absolutamente todas las máquinas tienen una válvula rotativa o un alimentador o un transportador sin fin que lo que va haciendo es ir regulando la cantidad de caudal. ¿Qué quiere decir? Que las máquinas tienen que tener un caudal necesario para poder trabajar. ¿Sí? Ejemplo, un triturador, un quebrador, un laminador. Tiene que tener una capacidad determinada de descarga. Sí, obviamente que va a depender de lo que va llegando. Si va llegando del silo de diario, nos estamos quedando sin mercadería y a la prelimpieza está yendo poca mercadería, a la planta de preparación obviamente va a ingresar muy poco nivel o caudal de materia prima. Entonces todo esto lo que va a hacer es ralentizar el proceso. Entonces para lograr un, un, de alguna manera un buen funcionamiento de los equipos, que el desgaste sea parejo, que la optimización de los recursos, de los servicios que se utilizan como vapor, como aire, sean adecuados y no tengamos pérdidas a lo largo del año, el caudal tiene que ser necesario. Entonces, si el caudal es alto, el alimentador tiene que funcionar a alta velocidad. Si el caudal es bajo, el alimentador va a funcionar a muy baja hasta que se vaya llenando la tolva de alimentación de estas máquinas para poder, digamos, lograr un desgaste parejo en lo que son fundamentalmente las partes internas, como por ejemplo engranajes, rolos, lo que es los trituradores quebradores o laminadores. Bueno, observación, la alimentación no es uniforme en todas las cascadas. Controlar la apertura de las raceras y el cierre neumático, verificar que la racera no esté desgastada, avisar al jefe de turno y asentar en el partidario. La racera es como una chapa deflectora, es una chapa que va guiando el caudal, ¿sí? Que va cayendo por el alimentador también. Eso es lo que nosotros denominamos chapa deflectora o lo que se denomina o se llama racera. ¿Dónde? Sobre el equipo se controla
controlar la corriente de trabajo de los laminadores. El operador de campo debe regular las corrientes en las cuales funciona cada uno de los motores de los laminadores, dependiendo de la carga con la que trabaje. ¿Dónde se realiza esto? En el panel de maniobra, que es el mismo para los dos tipos de laminadores, como por ejemplo mismo los trituradores. Es el mando local en donde controlamos justamente las corrientes. Parada del laminador en vacío. Esto se lo puede realizar indistintamente con el operador de campo o el panelista, siempre que el laminador se encuentre vaciado. Es conveniente que esta operación se realice en conjunto para una mayor seguridad de los operadores. Observación, el laminador está andando y está funcionando vacío. Arrancar el laminador, asentar en el parte diario y dar aviso a nuestro jefe de turno. Bueno, arranque del laminador. Esto lo puede realizar indistintamente el operador de campo o el panelista, siempre que el laminador se encuentre vaciado. Es conveniente que esta operación se realice justamente en conjunto para una mayor seguridad, como hemos visto anteriormente. El laminador esté parado, arrancar el laminador, asentar en el parte diario y dar aviso al jefe de turno. Desatorar por alguna razón el equipo. Si se atora, bueno, parar el laminador, cuando se producen se abren y se pueden caer, utilizar una varilla para destrabar el laminador o aire comprimido como mecanismo, controlar el estado de los imanes. Este control visual se realiza abriendo la tapa superior de manera de dejar los imanes a la vista para verificar que no haya presencia de elementos metálicos. Observaciones que nosotros en nuestras rutinas detectamos, pueden ser imanes sucios, malas condiciones mecánicas del imán. La acción que tomamos es limpiar, eso lo hacemos nosotros, avisar al jefe de turno para que avise mantenimiento en el caso de que sea algo mucho más complejo, y bueno, se realiza justamente en el laminador. Los restos metálicos deben ser arrojados al cesto o a un lugar específico de metales. Se controla el estado de los imanes, controlar el estado de los rascadores del laminador. Este control visual se realiza en la misma ubicación que las tareas anteriores para verificar que los dos rascadores de cada laminador estén limpios y en posición correcta, lo que significa que estén limpiando el rolo y sacando toda la suciedad antes de que el mismo gire. Los rascadores se autorregulan en una determinada posición. Observaciones, rascadores sucios, rascador en posición incorrecta, y, la posibilidad de que no se pueda regular. Entonces en estos casos se detiene el equipo, sacar los rascadores, limpiar, regular la posición o cambiar, que en este caso lo hacen la gente de mantenimiento mecánico. Controlar el estado del rascador. Controlar el contrapeso de los rascadores, explicación y esquema, dice controlar el estado de los corazones, esto se realiza con el equipo en marcha, en un pasaje que desvía lo no laminado, es decir, el quebrado, y lo devuelve a pasar por los laminadores. Vamos de vuelta, controlar el estado y la posición del corazón del laminador, luego de varios rectificados de los rolos. Si se encuentra desgastado, avisar a mantenimiento para que realice el cambio y asentar en el parte diario. Se puede controlar el corazón superior con el equipo en marcha y el corazón inferior con el equipo fuera de servicio. Acá, por ejemplo, vemos el estado de justamente el corazón de la máquina, así se denomina y cómo está en este caso desgastado. Verificar el del funcionamiento de la aspiración. Esta verificación puede ser realizada al abrir la tapa del alimentador, ya que si la aspiración no es correcta, el operador verá polvo y vapos en el alimentador del equipo, lo cual esto puede generar posibles explosiones de polvo en estas máquinas. Por eso la necesidad de los sistemas de aspiraciones, como hemos aprendido justamente en la unidad número 12 de sistemas de aspiraciones de ciclones y filtros de mangas. Procedimiento para la medición de la lámina. Con el equipo en marcha se realiza en tiempo estimado de 8 minutos. Tomar una muestra de un extremo, del medio y del otro extremo del laminador. Las siguientes tareas se repiten para las tres muestras. Corroborar que no existe presencia de quebrados gruesos en la lámina. Tomar una lámina de un tamaño medio para que sea representativa de toda la muestra, colocar la lámina en el espesímetro, es el aparato a controlar el espesor para medir el grosor de la misma, anotar los resultados en la planilla y tirar la muestra. Acá vemos justamente el cucharín o el equipo de muestreo, nuestra herramienta de muestreo, dice tomar muestra, medir el espesor justamente. Acá el espesímetro está en 0,45, que es uno de los valores ideales. De las láminas deben tener un espesor entre 0,34 milímetros y 0,46 para ser aceptable y en caso contrario realizar las acciones correctivas, regulación de los rolos, pasar la medición en el parte diario, controlar si hay presencia de empapelado en el laminado. Este control visual se realiza en la misma muestra tomada para corroborar que no haya presencia del empapelado en la lámina, ya que esto indicaría que hay puntos calientes en los rolos laminadores, lo cual no es bueno para el equipo ni para el proceso.
es provocado por la dilatación térmica de los rolos, que es causada por roce del rascador, por mala regulación de los topes de los rolos, porque el alimentador no descarga de forma pareja en el laminador, dilatación térmica en los corazones de los rolos, elemento extraño entre los mismos, por alta presión del circuito hidráulico o controlar la posición de la encausadora y obviamente de los accesorios adyacentes. Dice presencia de papel, limpiar el imán, controlar la carga, controlar la limpieza del alimentador, bajar la presión del grupo hidráulico, controlar la limpieza de los rascadores y el estado de los mismos, presencia de papel para el alimentador, aproximadamente 60 segundos, dejando los motores en marcha de manera que baje la temperatura, sacar muestra para observar la lámina con presencia de empapelado, como vemos justamente en la imagen. Fíjense cómo el laminado sale en forma, o sea, mucho más gruesa, en forma de papel. Bien. Expandido. Controlar la limpieza del imán del expander con el equipo parado, tiempo estimado 30 minutos. Es necesario realizarlo con dos operadores, parar el alimentador del expander. Recuerden que esta máquina es la encargada de generar o producir los famosos collets, que son justamente el expandido que va a ir hacia el proceso de extracción para lo que. O sea, en los extractores de lecho profundo necesitamos justamente expandido. En los extractores de lecho no profundos o muy poco profundos, como son generalmente los tractores tipo Crown o Loop o de cadena, se necesitan justamente láminas. En esta planta, como se dispone de un extractor de lecho profundo, se utiliza expandido para la percolación en lo que tiene que ver en el proceso de extracción, como nosotros hasta el día de hoy sabemos. Bueno, limpieza del expander. Recuerden que el expander se debe limpiar una vez por turno, tiempo estimado 30 minutos. Se realiza con dos operadores porque a medida que va saliendo el expandido va tapando los orificios de la matriz y va generando que el expandido vaya saliendo malo, y la verdad que para el proceso de extracción esto no sirve. No sirve para nada. Va perdiendo rendimiento el proceso de extracción. Bueno, parar el alimentador del expander, desenroscar los pernos de seguridad, colocar un recipiente debajo del conducto interior para que los restos metálicos caigan. Una vez retirado el imán, se hace en conjunto con el segundo operador, se retira el imán, se abre la compuerta de acceso al interior del conducto, se limpia la superficie donde se tiene contacto con el imán, el interior del conducto, y se cierra la compuerta, pone el imán en posición, ¿sí?, de enroscado de los pernos. Acá nosotros vemos justamente esas operaciones. Se limpia la superficie donde se tiene contacto con el imán, interior del conducto. Acá vemos la imagen de la capota del expandido, perdón, de la capota o la tapa del imán. Se debe remover todas las partículas retenidas en el conducto de alimentación por el imán. Esta operación se realiza solamente con el equipo detenido. Observación: imanes sucios, malas condiciones mecánicas. Se realiza la limpieza del imán, se le avisa al jefe de turno en el caso de que sea necesario reportar a mantenimiento. Controlar la conformación del expandido. Este control visual la debe realizar el operador de campo a la salida de cada expander de manera de corroborar la conformación. Expandido correcto, ahí lo vemos. El incorrecto es granulado, se rompe, no sirve para el proceso. Observación que podemos tener nosotros, justamente la salida del expandido incorrecto. Avisar al jefe de turno y realizar la limpieza de la matriz y asentar en el parte diario. Controlar el estado de la matriz con la máquina en marcha. Tiempo estimado 1 minuto a través del control visual del armado, del collet o del expandido. Este control visual se realiza abriendo la puerta de inspección en la salida de los expanders para corroborar si el expandido está correctamente armado, entre otras cosas, para controlar el estado de la limpieza de las matrices, ya que si las mismas estuvieran sucias, el expandido saldría tipo chorro y no armado correctamente. Paso para el control del collet o del expandido. Acercar una plataforma, abrir la tapa de la capota en forma gradual para que el vapor no produzca lesiones, controlar la salida del collet. Acá lo que vemos justamente es un operador subido a una plataforma, está desde la capota del expander, que es el cañón, a la salida de la matriz, está controlando justamente la salida del expandido. Acá vemos cómo sale. Limpieza de la matriz del expander con el equipo parado se realiza, tiempo estimado 8 minutos. La limpieza de la matriz se lleva a cabo en conjunto por el operador de campo y el panelista en una operación crítica, ya que cambia los atributos del producto final de manera significativa. Descripción de los pasos de la limpieza de la matriz. Poner el modo local del alimentador y el motor principal del expander. Parar el alimentador, cerrar las válvulas principales del cuadro de vapor y luego purgar la cañería para que no contenga, porque al momento de abrir la matriz,
podemos tener inconvenientes por la salida de vapor y nos podemos quemar. Controlar los pernos fusibles y el cero velocidad. En caso de ser necesario, comunicar al personal el mantenimiento inmediato. Aflojar las tuercas de o sea, los pernos volcables que tiene la matriz y luego retirar la misma. Aflojar las tuercas restantes de la misma, de la matriz, y luego desplazar la misma haciéndola girar con una percha, esto para que al ser muy pesada la matriz no se puede sacar con la mano. Entonces hay una percha, una bandera que permite girarla y que quede en el aire sin hacer fuerza. Sacar la tapa volcable de protección del transportador, purgar el cañón y parar el motor principal del expander. Colocar la tapa volcable, limpiar los insertos de la matriz, colocar la matriz auxiliar, colocar en posición de matriz y ajustar los pernos, retirar tapa volcable y la protección del roller, colocar en posición de capote y ajustar los cuatro pernos volcables, verificar que no se encuentre el personal trabajando en el equipo, habilitar la válvula principal del cuadro de vapor y poner en marcha el motor del expander y luego el alimentador. O sea, lo que vemos acá, el proceso de parate y apertura de matriz, y desde el punto 9 en adelante, lo que tenemos justamente es la puesta en marcha del equipo. Avisar al operador de extracción cuando se realiza la limpieza de la matriz. Bueno, acá vemos justamente eso, cómo se desenroscan los pernos, ahí lo vemos el operador, la matriz, cómo se gira hacia afuera, es un colador, las tapas de sujeción de la capota. Operación de válvulas. Con esa operación se cierra el vapor para proceder a la limpieza del expander. A continuación se describe la secuencia de las posiciones de las válvulas del cuadro de vapor y en el procedimiento eh, de alguna manera se recalca que es fundamental. Y esto es para, obviamente, que no salga vapor y para que el proceso de limpieza la llevemos a cabo de manera correcta. Cerrar la válvula de vapor, acá vemos una válvula principal, posición abierta, llevarla a purgado, esto para que el vapor que quedó remanente en las líneas la podamos vaciar. Fíjense acá la posición de purgado de una válvula de retención, cerrar válvulas, controlar la corriente en el motor del cañón. Esto sería el tablero de justamente del expander. En este caso el expander, justamente por el motor que tiene, trabaja entre 350 y 365 amperes. Controlar los pernos fusibles, desatoramiento del expander. Si el equipo para por térmico, se le inyecta vapor en el bypass por un rato para que ablande la mercadería y bueno, sacar los rascadores para aliviar la carga del motor. Esto es para desatorar por si quedó resto de materia prima y demás. Secado del expandido. Bueno, recuerden que una vez que ya tenemos el expandido, ya tenemos los collets, los mismos van a una temperatura alta, lo que va a ser el secado para, de alguna manera, eliminar los restantes de humedad producto de haberle inyectado 6 kilos de vapor, aproximadamente. Bueno, controlar el correcto funcionamiento de los ventiladores. Se controla que el motor de los ventiladores no exista presencia de humos o ruidos, controlar que los motores funcionen correctamente. La acción es parar el equipo y avisar al jefe de turno y a mantenimiento para repararlo, asentar en el parte diario. Control del estado de los motores de los ventiladores. Acá vemos justamente los ventiladores y las cañerías son los conductos que llevan aire caliente a lo que es la secadora de expandido. Regular la temperatura del aerotermo. Se controla la temperatura con la apertura de las válvulas ubicadas en el costado de la secadora. También se debe controlar que el aerotermo no tenga ninguna pérdida de vapor. Esto genera condensaciones. Controlar que los aerotermos funcionen, avisar al jefe de turno en caso de alguna anomalía, cerrar alguna válvula que tiene que ver con el cuadro principal de ramificación, controlar que no existan pérdidas. Acá vemos los radiadores justamente de los aerotermos. Apertura y cerrado de compuerta del ventilador. Por lo general, las compuertas se encuentran cerradas debido a que absorben demasiada temperatura y es importante verificar que estén aspirando correctamente. Controlar que las ventanas se encuentren cerradas, cerrar las ventanas como acción en el caso de que las ventanas estén abiertas. Y acá dice control justamente en una imagen de que las ventanas de aspiración están cerradas. Controlar la caída del manto. Se debe verificar que el nivel del manto, es decir, el ancho o la altura que tiene el expandido dentro de la máquina, sea el adecuado, porque si es mínimo, corremos el riesgo de un sobresecado, inclusive de quemar la mercadería, y si es una altura alta, o sea, elevada, lo que corremos riesgo de no tener el secado adecuado. Se debe verificar que el nivel del manto sea el correcto para que no se produzca una aspiración en la tolva y cuestiones que tienen que ver justamente con la temperatura de secado. Nivel del manto, controlar la salud del expandido y el sistema de secado en general y avisar al jefe de turno.
controlar el nivel del manto. Acá está el 50%, que es justamente, o casi el 50%, el valor adecuado en la altura del manto. Esto es un visor óptico que nos permite justamente controlar esto. Y acá vamos viendo algunas pantallas que tienen que ver con los procesos que fuimos viendo. El triturado, ahí vemos los trituradores, los multiaspiradores, vemos justamente acá los multiaspiradores, el giro de los alimentadores, como ya hablábamos, los transportadores a lo que es justamente la pantalla de laminado, laminado A, laminado B, el expandido. Acá vemos justamente el expander, los imanes, los alimentadores, transportadores y la secadora de expandido justamente, los sistemas de aspiración como ciclones, el transportador o la secadora y obviamente los diferentes transportadores y las válvulas de vapor y demás. Acá nuevamente vemos algunas pantallas de secado. Bueno, esto sería justamente algunas de las maniobras o de las tareas que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de operar los equipos en las líneas justamente de producción en lo que nos concierne la etapa de preparación, que es nuestra segunda etapa en el proceso de producción de los diferentes productos y subproductos que nosotros hemos aprendido. Seguimos, avanzamos hacia lo que es las acciones correctivas de extracción.